Bueno, ya vamos a empezar. Ya son y 20. Sí, al toque. ¿Y 40? No, no. Pero se pueden ir antes. No, no, no. Normal, ¿ah? ¿No? Está bien. O sea, sí lo voy a hacer, pero, o sea, en realidad, eh, lo que procede en ese caso es una queja contra ese profesor. Porque, en verdad, porque, dime quién es y yo presento una queja contra él. No, en verdad, porque lo que está haciendo es, o sea, le está pidiendo un imposible físico. Además, escúchame, yo también soy profesor, sé cuáles son las reglas, no pasa nada, se puede actualizar, en el break actualizas una vez y, claro, claro. O sea, en general voy a tratar de hacerlo, pero no siempre voy a llegar, pero si les hace problemas, dime, en verdad, y yo de verdad, o sea, presento una queja contra él para que los consideren, porque no se puede hacer eso, está mal. Ahí no está mal ni ustedes ni yo, está mal él. Eh, bueno, esta división que ustedes ven acá, es una división en distritos plurinominales, ¿no? ¿Qué significa que sean plurinominales? Que tú eliges a varios congresistas por distrito. O sea, lo de Madre de Dios es una excepción. Normalmente, a ver, escuchen, porque esto es confuso luego y no sería la voz que me estén preguntando sobre algo que ya expliqué bien. Eh, esta división, entonces, cuando tú divides tus distritos en varios congresistas, se llama plurinominal, ¿ya? ¿Cuál sería el opuesto a eso? ¿Que han escuchado que no es plurinominal? Uninominal sería una cosa diferente a plurinominal. También uninominal es una alternativa, pero también pueden haber escuchado un sistema binominal, ¿no? A ver, sorry, veo demasiada gente mirando su celular o sus laptops, no atentos. De verdad, yo no tengo ningún problema si no están en la clase, si se van y la escuchan después la grabación o algo así, no me voy a ofender, pero si están acá en la clase, préstame atención, porque si no es bien distractor y es una falta de respeto que no me estén prestando atención a mí, sino que estén mirando su celular hablando entre ustedes. Se nota, es muy obvio, ya no lo hagan. Ok, entonces se entiende, esta es una división en plurinominal. Ok, repito, ¿cuáles son las diferencias con esto? O sea, ¿cuáles son los otros sistemas? Uninominal, ya, la otra alternativa es que sea también binominal o más, pueden ser 3, pueden ser 4, lo que tú quieras, ¿no? Ya, ok. Eso es entonces lo que tenemos que definir cuando decimos cómo es que vamos a elegir el Congreso, dividimos el país de alguna forma y elegimos que los distritos sean o uninominales, o binominales, o plurinominales. Para que tú tengas un sistema proporcional, necesitas que tu sistema sea, o sea, que tu división de distritos sea plurinominal, porque si no, no puedes tener un sistema proporcional, no puedes asignar, dividir estos 4 en varios partidos, porque solamente hay uno. Cuando tienes un distrito cuando tienes distritos uninominales o binominales, normalmente tu regla para elegir al Congreso es o mayoría relativa o mayoría absoluta, ¿no? En Francia, para elegir al Senado, si no me equivoco, hay segunda vuelta. Es
digamos, es una mayoría igualito que elegimos nosotros al presidente, pero ellos para elegir a su senador, ¿no? En su distrito. Ok, entonces, esa es la regla que tenemos acá nosotros. A veces me confundo dónde es que... Y acá está. Antes eran 120, sí. Antes eran, digamos, cuando recién escogimos, recién armamos la Constitución en el 120, se ha aumentado a 130, siguen siendo muy poquitos. Siguen siendo como que, en realidad, no sé si ya lo han visto en otro curso, pero la medida en ciencia política para ver cuál es el tamaño ideal de tu parlamento se llama la regla de raíz cúbica, claro, cube root law. Y implica que, claro, el tamaño de tu parlamento debería ser más o menos la raíz cúbica de tu población, ¿no? Entonces, ¿cuál es la raíz cúbica de 30 millones? Ustedes que la rompen en números. ¿Cuál es la raíz cúbica de 30 millones? A ver. ¿Se acuerdan? ¿Saben? ¿Cuánto? ¿144 se asegura? A ver, lo voy a hacer yo acá. O alguien pregúntele a Siri, no sé. ¿Ah? 310. Ok, 310. Esa es la raíz cúbica. Sí, 310, sí. Claro, claro. Sí. Sí, sí, sí. Y digamos, si tú comparas esa proporción con otros países, somos de los países que tenemos menor representación. Entonces deberíamos tener más congresistas. Pero tú dile eso a la gente y te van a decir, oye, pero ¿por qué? No necesitamos un más congreso. ¿No? O sea, es impopular la idea, pero en realidad es necesaria. Eh, Vamos a ver ahora que hay etapas, ¿no? Este es el calendario de las elecciones de 2021 y ustedes van a ver que hay, hay varias etapas de, digamos, está dividida la elección en un montón de fases, eh, que de alguna manera lo vamos a ir viendo fase por fase, eh, reglas que aplican a los tres tipos de elecciones, ¿ya? Pero vamos a terminar de ver algunas cosas de la elección presidencial, congresal y de la alcaldía antes de pasar a ver esas reglas comunes. Esta es la forma, cómo se ve la cédula de la elección presidencial, ¿no? Nosotros escogemos que nuestra cédula sea una boleta única. Podrían ser boletas separadas. Tú por una boleta votas por el presidente, otra por el Congreso. Que tengas ese tipo de reglas, a veces igual puede tener una influencia en el resultado. ¿Ya? Entonces es relevante que tú sepas cuál es tu regla y cómo lo haces. ¿Por qué? Eh, entonces, ya, ok. Esta es la forma de elegir. ¿Por qué se dice que la lista es abierta? Porque eh, acá puedo elegir yo a dos personas, claro, no está bloqueada. El Parlamento andino puede hacer lo mismo, pero esto es algo que está cambiando, como les digo. Se ve así la boleta completa, ¿no? Son normalmente un montón de candidatos, y en la elección más bien de segunda vuelta es así, ¿no? Ya es más chiquita, se ve, normalmente es como, sí, claro, siempre es una opción horrible contra otra también horrible, ¿no? Eh, Esta vez, claro, no les voy a decir a ustedes que digan, ¿y quién les parece mejor? Porque esas discusiones bizantinas, la verdad que me parece que no tienen mucha... ¿Ah? Claro, ¿quién es el peor? ¿Saben qué? ¿Para qué? ¿Para qué vamos a discutir? Para un trabajo de filosofía, si quieren, bacán, ¿ya? Pero... Bueno, sí, básicamente. Es una forma de, si te das cuenta, Perú, ¿quiénes han visto House of Cards? ¿Alguien ha visto? Bueno, House of Cards, no les puedo decir esto porque si no les voy a spoilear a todos. Eh, pero bueno, la cosa es que hay países en donde tú puedes reemplazar a un vicepresidente. Tienes solo un vicepresidente, pero si digamos que se muere el vicepresidente o se muere el presidente y el vicepresidente tiene que reemplazarlo, tú puedes reemplazar al vicepresidente. Pero nosotros no tenemos ninguna forma. Entonces lo que hemos escogido es tener a dos.
Y antes parecía que era suficiente. Es más, yo solía decir que para mí, mi trabajo soñado, lo que yo quería hacer era ser el segundo vicepresidente de la República. Era lo máximo porque eras como que estabas cerca digamos, a donde se toman decisiones, estás enterado de todo, pero nadie te manda, nadie sabe quién eres, ¿no? Vas a WOM y nadie te ubica, ¿no? Sí, claro, vas a comprar al mercado y nadie sabe quién eres. Entonces, lo máximo. Pero desde que ya empezamos con estas crisis del 2017, ahora ya es relevante, ¿no? Ahora ya sabemos quién es, ahora te sales en la tele, investigan, y los vicepresidentes, ¿quiénes son? Porque podría ser que ellos se conviertan, claro, ¿no? Sí, con nuestra historia reciente. Eh, pero, de nuevo, es una decisión que hemos tenido. Podríamos cambiarla. Podríamos decir, no, en verdad no deberíamos ser dos vicepresidentes, basta con uno. Claro, basta con uno y decir que eh, se puede reemplazar al vicepresidente eligiendo a otro desde el Congreso o de alguna otra manera. Simplemente es la regla que hemos escogido tener. No, no, por eso tampoco tiene un sueldo. O sea, tiene que reemplazar nomás. Eh, pero bueno, si se dan cuenta, es más difícil por medir las encuestas el voto congresal de las encuestas, por la forma que se ha explicado. ¿Alguien entiende por qué? ¿Entienden por qué la lógica de por qué una encuesta te podría dar mejor un resultado de la elección presidencial, como lo hemos descrito, que de la elección congresal? Para la congresal, más posibles combinaciones, ¿no? Sí, claro, es más complejo. Sí, claro, exacto. Son 27 elecciones, no es una. La elección presidencial es una sola. Entonces, calcular el único voto nacional es más fácil. ¿Cómo tú haces una muestra a nivel nacional? Repartes a tus 1.000 personas o 1.200 personas, ¿no? O sea, no tenemos acá se puede dibujar, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Sí? A ver. Esto, ¿no? Ya, mira. eh, a ver, claro. Si tú, imagínate que este es el Perú, ¿ya? O- Por algo soy abogado y no ya, obviamente así no es, pero digamos que este es el Perú y tú quieres hacer una muestra, necesitas hacer una muestra nacional para ver cómo va el voto de las elecciones presidenciales. Entonces, tu muestra la tienes que repartir de forma aleatoria, pero a través de todo el país, ¿no? Entonces tienes que poner uno por acá, uno por acá, o sea, un potito por acá, un potito por acá, un potito por acá, que esté bien dividido en todo el país, para que represente bien, que esté bien repartido en todo el país, para que mi muestra sea proporcional de todo. Entonces, ahí mis 1.200 personas me sirven para medir el voto nacional. Y si yo estoy midiendo una elección que es nacional, única nacional, va a ser más fácil. Pero el voto congresal en realidad, ¿cómo es? El voto congresal son un montón de cosas chiquititas, ¿no? ¿Y qué pasa? Y si yo, y mi encuesta, mi muestra me sirve, o sea, si yo quiero ver, eh, la muestra no me sirve, porque esa muestra no es representativa de esto acá, es representativa de todo el Perú. Pero, claro, o sea, si yo quiero ver, o sea, quiero ver específicamente, ¿no? Una parte del país y hago este círculo, la muestra nacional no me sirve, tengo que hacer una nueva muestra para ese lugar, ¿ya? Y esa nueva muestra no se hace nunca porque nadie pone plata para encuestas en provincias, no pasa eso, normalmente no. Las únicas encuestas que hay son nacionales normalmente, entonces por eso la encuesta para la elección presidencial es mucho mejor que la encuesta para la elección congresal. No porque las encuestas están vendidas, no, sino porque tiene sentido que así sea, así funciona la data, ¿no? Eh, ok, vamos a ahorrar este perucito. Hacer encuestas para esto es súper caro, lamentablemente.
Ya. Sí. Ya, ok. Ahora vamos a hablar de las elecciones municipales y regionales. Em, Hemos visto las reglas esenciales de la elección congresal, de la elección presidencial. Vamos a ver las reglas esenciales de la elección regional y municipal. Para esto tenemos que ver un poco de cómo es la estructura de los gobiernos regionales y municipales, un poquito para que se entienda bien. Eh, y después vamos a pasar a ver poco a poco, o sea, hacia el final de esta clase vamos a empezar con eso, pero ya el lunes continuamos con esa parte que es ver las etapas, las partes más importantes de las etapas de las elecciones. Entonces, desde que te inscribes como candidato, ¿no? A varios detalles más, los procesos de exclusión, la proclamación de resultados, esas cosas. Vamos a ver un poco de esos temas. Eh, pero lo importante hasta ahora, hasta este punto, es que vean, que sepan las diferencias entre estos tres modelos electorales, ¿no? Mayoría relativa, mayoría absoluta y proporcional, y que para nuestra elección presidencial existe la mayoría absoluta, para nuestra elección congresal existe el modelo proporcional, y para las elecciones regionales y municipales, vamos a ver ahorita. Acá hay un video también que vamos a ver sobre las elecciones regionales. Okay. El próximo 2 de octubre, un total de 24.759.909 electores podrán ejercer su derecho de sufragio para elegir a 25 gobernadores o gobernadoras regionales, 25 vicegobernadores o vicegobernadores y 342 consejeros o consejeras regionales para los siguientes 4 años. ¿Qué son y cómo funcionan los gobiernos regionales en el Perú? Los gobiernos regionales son instituciones públicas encargadas de la administración de cada uno de los departamentos que tienen autonomía política, económica y administrativa. El Perú tiene 25 gobiernos regionales, una por cada departamento, incluida la provincia constitucional de Callao, que están compuestos por un gobernador o gobernadora regional, un vicegobernador o vicegobernadora y un consejo regional conformado por un o una representante de cada provincia de la región. Cumplen las siguientes funciones: elaboran y aprueban normas de alcance regional, diseñan políticas, estrategias, programas y proyectos que promuevan el desarrollo, organizan, dirigen y ejecutan los recursos financieros, bienes, activos y capacidades humanas, promueven inversiones del sector privado nacional y extranjero, administran, supervisan y evalúan la prestación de servicios públicos. La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales es la norma que determina su estructura, organización, funciones y competencias. En conclusión, los gobiernos regionales fueron creados por autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Apoyan a los gobiernos locales, mas no sustituyen o duplican sus acciones. El éxito de una buena gestión abundará la descentralización del país y la satisfacción de la ciudadanía. Sí, bueno, eso no ha pasado, lamentablemente. Los gobiernos regionales no existen desde hace décadas, ¿no? ¿Desde hace cuánto existen? Sí, exacto, ¿no? O sea, tienen más o menos, son un poquito mayores que ustedes, por ahí, o, ¿no? O sea, no tanto más, acaban de aparecer. De hecho, la idea era que nosotros teníamos departamentos antes, y la idea era que algunos de esos departamentos se fusionen y esos formen las regiones. Pero hubo un referéndum en el 2005 para intentar hacer eso, ¿y qué pasó? Que toditos los referéndums perdieron, ¿no? Arequipa nomás fue el único que ganó para unirse, pero nadie se quería unir con ellos. Entonces, por, también, sí, no hubo buena, o sea, no fue, además han habido muy pocos referéndums en realidad, ha habido ese referéndum, luego el del Fonavi y el de Vizcarra, los únicos tres referéndums que hemos tenido, entonces no tenemos mucha historia de referéndums. Pero bueno,
Entonces, los gobiernos regionales en principio iban a unir departamentos, pero ahora como no llegaron a aprobarse esas uniones de los departamentos en el referéndum, ahora básicamente son lo mismo que los departamentos, pero es que lo que se ha hecho es cederles funciones, cosas que antes eran competencia del gobierno nacional, según nuestras reglas, nuestra constitución, que es como nuestro manual de monopolio. Las reglas las hemos cambiado para crear estas cosas que son gobiernos regionales y darles un poco más de autonomía. No al punto en el que tienen autonomía los estados en Estados Unidos o en Argentina o en Brasil, que son países federales, pero sí un mayor grado de autonomía del que tenían antes, ¿no? Es una cosa más o menos que media. Y la estructura de un gobierno regional, entonces, es que tiene un gobernador regional, que es como el ejecutivo digamos, de esa estructura de gobierno, y hay un consejo regional que los consejeros regionales actúan de alguna manera como, en algunas cosas, como el legislativo del gobierno regional, pero también en algunas otras cosas también como parte del gobierno. No es exactamente la misma división, pero digamos, tienen algunas de esas funciones. Y en los casos de los gobiernos regionales, hay mínimo siempre un consejero por cada provincia de la región. ¿Ya? Esa es la estructura de los gobiernos regionales. Los gobiernos municipales son un poco diferentes, ¿no? Los gobiernos locales. Es parecido, pero vamos a ver cómo es. Bueno, nunca encuentro el cursor. Ya que está. Me quiere. Creo que se ha colgado. Hay que verlo así nomás. Se aproximan las elecciones regionales y municipales, y tanto tú como yo somos parte de los más de 24 millones de ciudadanos que elegiremos a las nuevas autoridades que gobernarán nuestras localidades por los próximos 4 años. Por ello, es importante saber qué son las municipalidades. Las municipalidades son instituciones públicas que representan a los vecinos y deben gestionar eficientemente recursos y servicios públicos para lograr el desarrollo local. ¿Cuántos tipos de municipalidades existen? Los niveles de gobierno que existen son las municipalidades provinciales, distritales y las de centros poblados. Además, existen como régimen especial municipalidades fronterizas y la municipalidad metropolitana de Lima. ¿Cómo funcionan las municipalidades? Funcionan bajo una estructura orgánica conformada por el Consejo Municipal, que asume el rol normativo de fiscalizador y la alcaldía como órgano ejecutivo. El Consejo Municipal está compuesto por el alcalde como máxima autoridad y un número de regidores que se establece de acuerdo a la población de cada localidad. ¿Y qué funciones deben cumplir las municipalidades? Presta mucha atención. Las municipalidades deben organizar el espacio físico y el uso de sus suelos, garantizar los servicios públicos locales, proteger y conservar el medio ambiente, promover el desarrollo de la economía local, promover la participación vecinal, trabajar en la prevención, rehabilitación y lucha contra el consumo de drogas. Nada que ver con las propuestas de Urresti y López Aliaga. Tanta comunicación de equipos sociales por parte de la OPE, que da cuenta de los alcaldes y regidores ganadores, el JME buscará los resultados y otorgará las credenciales correspondientes, que los acreditan como las nuevas autoridades elegidas por voluntad popular para el periodo de gestión 2023-2027. Ahora vemos claro el fin de las municipalidades. No, bueno, eso es básicamente la idea de las municipalidades. Entonces, a diferencia de los gobiernos regionales, donde son dos elecciones, tú por un lado eliges al gobernador regional, por otro lado eliges al consejo regional, ¿no? En cambio, en las elecciones municipales solo votas por una lista,
que tiene al alcalde, que es parte del Consejo Municipal. El alcalde es el líder del Consejo Municipal. Entonces es una lista ahí cerrada, ¿no? Vamos a volver al slideshow. Bueno, entonces hay hay una diferencia de los gobiernos regionales que tenemos, ¿no? 25, bueno, ya, ahora, en realidad son 26 gobiernos regionales, tenemos 27 jurisdicciones para el Congreso porque una es ciudadanos en el extranjero, pero claramente no tenemos un gobierno regional de ciudadanos en el extranjero, ¿no? Sí tenemos el Callao, Lima, provincias, y Lima Metropolitana vendría a ser como que el gobierno regional de de Lima Metropolitana. Entonces, esa es la razón por la cual son 26. Pero municipios provinciales, 196, municipios distritales, 1.676. Multipliquen eso por la cantidad de gente que se postula a ser regidor y consejero regional por cada vez. Calculen la chamba del jurado y de la OMPE durante los procesos, ¿no? Por eso es como estas cosas no se hacen automáticamente, se necesita un tiempo, ¿no? Por eso cuando decimos, oye, adelanto de elecciones, ¿cuánto tiempo necesitas? Es porque hay que resolver algunas cuantas cosas. Y eso toma un tiempo, ¿no? ¿no? No se puede hacer automáticamente, como alguna gente esperaría. Entonces, miren, este es un ejemplo de un consejo municipal, ¿no? Este es el de Lima. No se notan, no se preocupen por estas cosas chiquitas que son como que las oficinas pequeñas, pero lo importante es que lo que está más arriba es el Consejo Metropolitano, luego la alcaldía, y después ya vienen otros órganos, ¿no? Direcciones, pero es el Consejo Metropolitano el órgano más importante y la alcaldía después. En un gobierno regional, este es el Callao, es la gobernación regional, que tiene un vicegobernador, el Consejo Regional, aprueba otras cosas, tiene unas competencias especiales, eh, y bueno, y luego tiene abajo la gerencia y tiene un montón de cosas aparte, ¿no? Pero es una estructura un poco diferente. Así son los gobiernos regionales, los otros son municipales. La boleta, como es, así, elecciones regionales, votas por un lado, por tu gobernador regional, ¿no? Tienes que marcar su cara o el símbolo, y por el otro lado, por el consejero regional. Según tu provincia, tu boleta es distinta, porque tus alternativas pueden ser diferentes, ¿no? Justamente porque la idea es que haya mínimo un representante de cada provincia. A veces son dos de la provincia o más, dependiendo de la cantidad de gente que vive ahí. Luego, es las elecciones municipales, así se ve la cédula, ¿no? Entonces, a diferencia de las regionales, no son dos cosas distintas, sino que tú votas en tu provincia una sola cosa, en tu distrito otra. Entonces, no votas por un lado por el alcalde y por otro lado por el consejo. Votas por el partido nomás. Por eso, en las elecciones municipales, lo ideal sería que nosotros no discutiéramos quién es el candidato a alcalde o alcaldesa. Lo que tendríamos que estar discutiendo es quién es el equipo. Porque si entra un alcalde, entra con todo su equipo. Entra con todo un montón de regidores que nadie nunca sabe quién son, ¿no? Entonces, esa es una cosa que, por ejemplo, si estuviéramos mejor enterados como ciudadanía, o sea, nuestra fiscalización como ciudadanía debería ser hacia eso. Pero no lo estamos porque no ha cuajado la democracia todavía. ¿Qué? Ah, la OMPE. Sí, son como, o sea, la OMPE siempre tiene que sacar un material, eh, como que sí, o sea, que lo usan para los talleres, para estas cosas, y ellos inventan eso. O sea, me imagino que es un trabajo medio aburrido, entonces la creatividad es lo único que te salva de no pasarla mal, ¿no? Entonces sí, pues inventan estas cosas. La diferencia, ¿quiénes no tienen una boleta en la que tienes que votar por tu distrito y por tu provincia? Los que viven alguien bien cercado, cercado tienen lo mismo, porque la municipalidad, digamos, provincial es lo mismo que la distrital, ¿no? O sea, no hay una municipalidad distrital en Cercado de Lima. El que tiene la competencia de eso es la misma municipalidad metropolitana. Entonces, si es que vives en Cercado, tu boleta es así. Entonces ya, resumen, esta es la parte más importante con la que vamos a cerrar la clase de hoy. Vamos a iniciarlo después de esto simplemente con la idea de cuáles son las etapas electorales, pero las ideas principales de la clase de hoy entonces es quedarnos con esto, ¿no? Tenemos elecciones presidenciales,
que es un distrito único nacional, por eso las encuestas captan mejor la elección presidencial, mayoría absoluta con segunda vuelta. Esa es la regla. Elecciones congresales, 130 escaños en 27 jurisdicciones, sistema proporcional de Hunt. ¿Ya? De Hunt es la forma específica, nuestro método matemático. Hay diferentes métodos proporcionales. El que escogemos nosotros es de Hunt, que es el más popular en América Latina. Regionales, elegimos gobernador y vicegobernador en una elección por mayoría absoluta con segunda vuelta, pero es una segunda vuelta que no te pide 50%, sino que te pide más de 30%. ¿Ya? Si sacas más de 30%, digamos 33%, ya no necesitas segunda vuelta. Claro, el mayor. Pero si dos pasan, ya no es necesario igual, ¿no? Porque pasa que uno pase para que ya no sea necesario. En regionales hay segunda vuelta, pero lo que digo es que solamente si no llegas al 30%, no te exigen el 50% en regionales. Las presidenciales, si es 50%, o si no, hay segunda vuelta. En regionales puedes ganar con el 33% y ya no hay segunda vuelta. ¿Ya? Separadas está la elección del Consejo Regional, que es pluralidad simple. Porque tú eliges, bueno, en realidad depende. Pluralidad simple si es que solamente es uno, si son más consejeros regionales, es alguna fórmula proporcional. Pero como les he dicho que, claro, los consejeros regionales, la boleta es diferente según tu provincia, entonces muchas veces es uno solo, y cuando es uno solo es mayoría, es pluralidad simple. Pero si es que son varios, es proporcional. Ok, municipalidades, es entonces, alcaldías y regidores provinciales se eligen por pluralidad simple, una sola lista. Y Lima Metropolitana es un régimen especial porque viene a ser el gobierno regional. Entonces es una cosa especial, porque Lima Metropolitana se elige igual que las municipalidades distritales y provinciales, pero sus funciones son de gobierno regional también. Entonces es una cosa rara de Lima. La forma de elección es como una elección municipal. El conteo de votos, claro, es pluralidad simple, Lima, ¿no? Entonces, la que rige, la elección de Lima se rige por la ley de elecciones municipales. En cambio, esta de acá, la ley de elecciones regionales. Son dos leyes diferentes. ¿Ya? Esta es la parte más relevante de la clase de hoy, esta diapositiva, que se ha entendido que hay estas diferencias, estas son las reglas principales. ¿Ya? Vamos a solamente empezar con el concepto de lo que vamos a ver la próxima clase, ya no lo vamos a desarrollar mucho hoy día, pero simplemente para mostrarlo. Esta es una imagen de un informe de idea internacional que, digamos, divide, no necesariamente son estas las fases específicas que hay, pero para que se hagan una idea de las distintas fases por las que puede pasar un proceso electoral. Tiene que demorar varios meses porque necesitas un tiempo en el cual se aprueba el marco jurídico, se elaboran los reglamentos o se cambian algunas leyes, ¿no? Por ejemplo, para la pandemia tuvo que cambiarse un montón de leyes para ajustar cosas, ¿no? Todo eso necesitaba un tiempo para aprobar un marco jurídico específico. Luego necesitas planificar y ejecutar, diseñar cómo vas a hacer todo el trabajo logístico de crear cuántas mesas vas a necesitar, cuánta gente tienes, o sea, si tu padrón ha crecido, vas a necesitar más mesas de las que tenías en la elección pasada. Todas esas cosas necesitan una planificación. Luego hay una etapa en la que tú haces una formación y educación a los partidos, les tienes que enseñar cuáles van a ser las reglas, tiene que venir el pata de cada uno de los partidos a mirar cómo está impreso su logo para que después no se queje que el color no me gusta, cómo salió el color, ¿ya? ¿No? Ya, para que eso no pase, hay esta vaina, ¿ya? Igual pasa, pero bueno. Luego, el registro de los votantes, ¿no? El padrón tiene que quedar al momento de la campaña, el día de la propia elección, luego la verificación de resultados y luego de las elecciones a veces igual se revisan algunas cosas, algunos detalles, ¿no? Igual está, más importante que esto es ver esta parte de acá, que es, miren, igual voy a subir el PPT, sí, pero lo más importante es ver esto, que son como que las tres fases para nosotros, que esto lo vamos a ver ya con más detalle en la otra clase. Tenemos una fase preelectoral en la que hay una convocatoria, se inscriben los partidos políticos, que digamos ya podrían haber estado escritos de antes, pero hay una ventana máxima hasta donde pueden inscribirse nuevos partidos que participen en una elección. Se definen las circunscripciones electorales y una vez que se definen cuáles van a ser las circunscripciones electorales, se crean los jurados electorales especiales y se elige a los miembros de los jurados electorales especiales de cada lugar.
se aprueba el padrón electoral, que incluye una publicación del padrón, todos nosotros podemos verlo y presentar una tacha, si es que creemos que aparece un muerto, nosotros podemos decir, oye, borra este pata, ¿ya? Se inicia la campaña electoral, todo eso se considera la fase preelectoral. Luego en la fase electoral ya están armados los jurados electorales especiales, empiezan a emitir opiniones, son las elecciones internas o primarias, en todo caso la democracia interna, se inscriben los candidatos, ya ahí está la campaña, hay el sorteo de los miembros de mesa, la OMP tiene que imprimir sus materiales y instalar las mesas de sufragio, de escrutinio, todo eso, ¿no? Esa es la fase electoral. Y ya en la fase final, que es la misma elección, se da el cómputo de las actas, ¿no? La digitalización de las actas. Hay una resolución de votos impugnados, actas observadas y solicitudes de nulidad. Son las últimas resoluciones que hacen los jurados electorales especiales y jurados de elecciones, y luego la proclamación de resultados. Nos vamos a concentrar en el curso, sobre todo en esta parte, la vamos a ver con un poco más de detalle en otra clase, inscripción y tachas. Obviamente campañas vamos a hablar sobre todo en la segunda mitad del curso, y también vamos a hablar algo de la resolución de votos impugnados y actas observadas y solicitudes de nulidad, un poco más, por todo lo que pasó en el 2021. Y igual si tienen preguntas de cualquier otra etapa, avísenme, pero las otras etapas no las vamos a ver con tanta profundidad. En todo caso, hasta acá nos quedamos ahora. ¿Sí? Sí, democracia interna implica que tú tienes o elecciones internas o elecciones primarias normalmente. Sí. Bueno, hasta acá nos quedamos ahora. Mañana van a empezar a ver algunos ejercicios de esos temas con Caleb, y el lunes ya seguimos con estas etapas. ¿Cosa? Sí, sí, sí. Con Tejón lo van a ver con más detalle con Caleb. No, no, no. En realidad no, o sea, la única fórmula proporcional que vamos a ver es de Hunt, porque basta con que sepan una. En verdad no es más relevante, o sea, no es tan importante, no es tan importante. Sí, pero digamos, vamos a ver reglas de otros países, pero no es no otros modelos de regla proporcional. A ver, ¿lo de qué? ¿Un toque?